Our theme today is healing. Nuestro tema para el día de hoy es la sanidad. Now, what you may not know Ahora puede ser que ustedes no sepan, is the word that is frequently translated healing es que la palabra que frecuentemente es traducida como sanidad is the same word for salvation. es la misma palabra que se utiliza para salvación. And salvation involves a restoration. Y la salvación implica una restauración. A restoration first to God, Una restauración primeramente hacia Dios, a restoration to His truth, una restauración hacia su palabra and ultimately a restoration to His will. y por último una restauración hacia su voluntad. Now, the works of the law does not save us. Ahora bien, las obras de la ley no nos salvan. The Bible is very clear. La Biblia es muy clara. We are saved by grace, Somos salvos por gracia and we take hold of grace through faith. y nos aferramos de la gracia a través de la fe. And faith works in our life Y la fe obra en nuestras vidas to make us righteous. para hacernos justos. The law is not an instrument of righteousness. La ley no es un instrumento de gracia, gracias. The law has no power to change us. La ley no tiene poder para cambiarnos. The law shows us our need to change. La ley nos muestra nuestra necesidad de cambiar. But it's grace that brings about that God-pleasing change. Pero es la gracia lo que trae ese cambio santo. So we want to exalt the one today Así que hoy queremos exaltar al Dios who came into this world que vino a este mundo to save us, para salvarnos, to heal us, para sanarnos and to restore us y para restaurarnos to the will of God. a la voluntad de Dios. Father God, we pray to you Padre Santo, te oramos that we might hear from your truth, que podamos escuchar tu verdad, that we might learn from your word, que podamos aprender de tu palabra and that we would experience change, y que podamos experimentar el cambio, a righteous un change, cambio justo, a change that manifests your glory. un cambio que manifieste tu gloria, For this we pray porque esto oramos in Yeshua's name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now, you have faith, Ahora ustedes tienen fe, but you have a faith that pleases God. pero ustedes tienen una fe que es de beneplácito a Dios. Better yet, do you have a faith that impresses God? Aún mayor, tienen ustedes una fe que impresiona a Dios. That's what God expects from us. Eso es lo que Dios anticipa de nosotros. That people see our faith. Que la gente pueda ver nuestra fe. And true faith always agrees with the truth of God. Y la verdadera fe siempre está de acuerdo con la verdad de Dios. We're going to meet a man who was extremely faithful. Vamos a conocer a un hombre que era extremadamente fiel. And it was this man's faith Y fue la fe de este hombre that brought about a miracle. que trajo un milagro. Now, the Bible is full of miracles. Ahora bien, la Biblia está colmada de milagros. But learn something. Pero aprendamos lo siguiente. Miracles do not happen simply because one is in need. Los milagros no suceden simplemente porque estamos en la necesidad de ello. Miracles happen to illustrate the truth of God. Los milagros suceden para demostrar la verdad de Dios. So unless you're committed to His truth, Así que a menos que estemos comprometidos con su verdad, unless you're willing to recognize His authority in your life, a menos que estemos dispuestos a reconocer su autoridad en nuestras vidas, don't expect God's miraculous power to touch you. no anticipen que el poder milagroso de Dios los va a tocar. But if you are seeking His order in your life, Pero si ustedes están buscando su orden en sus vidas and your utmost desire is to serve Him, y su mayor deseo es el servirle, then God may move tonight or today entonces puede ser que Dios se mueva hoy in your situation en su situación to bring about healing, para traer sanidad, that you might be a recipient para que usted sea recibiendo
of God's miraculous power. el poder milagroso de Dios. Take out your Bible Por favor, saquen sus Biblias and look with me to the Gospel of Luke y vean conmigo en el Evangelio de Lucas, and chapter 7. el capítulo 7. We're going to meet a man Vamos a conocer de un hombre with a most impressive faith. con una fe enorme. He wasn't Jewish, No era judío, but he was Roman. era romano. He wasn't a religious man, No era un hombre religioso, he was a soldier. era un soldado. Now, the Jewish people would look at the Roman soldiers Ahora los judíos veían a los soldados romanos and they would see an enemy. y ellos verían a un enemigo. But this man was different. Pero este hombre era diferente. This man was moved by truth. Este hombre fue movido por la verdad And you could see his commitment to truth y pueden ver su compromiso con la verdad in his actions. en sus acciones. What about you? ¿Qué de ustedes? Can others see God's truth being worked out in your life? Puede que los demás vean en ustedes la acción de la verdad en sus vidas. Is there something different about you? Hay algo diferente en ustedes, That you are submissive? que ustedes se sujetan, That you desire to obey? que ustedes deciden obedecer. Are you expecting to be a recipient Ustedes anticipando ser los recipientes of God's power? del poder de Dios. His power to bring about restoration. Su poder para traer restauración. See, oftentimes people want a change. A menudo la gente quiere un cambio, That doesn't interest God. pero Dios no está interesado en eso. It's when you want to be restored Es cuando uno quiere ser restaurado to His purposes, a sus propósitos, His order. a su orden. When you want to be healed Cuando usted quiere ser sanado to demonstrate His truth. para demostrar su verdad, That's what gets God's attention. eso es lo que le llama la atención a Dios. That's what causes you to be a recipient of His power. Eso es lo que lo hace que usted pueda recibir el poder de Dios. Look with me to Luke chapter 7 and verse 1. Nuevamente, capítulo 7 de Lucas, versículo 1. But when he completed all of his words. Pero cuando había completado todas sus palabras, Now, he wasn't just not speaking, él no estaba solamente hablando, but he had been teaching. pero él había estado enseñando. He had been teaching about power, Él había estado enseñando acerca del poder. a power to overcome the things of this world. El poder para sobrellevar las cosas de este mundo. And verse 1 says, Y el versículo 1 dice, when he completed all of his words cuando él hubo terminado todas sus palabras in the hearing of the people, en la audiencia de la gente, we encounter a very important word, encontramos una palabra muy importante, the word hearing. la palabra escuchar. See, he just wasn't speaking, Él no estaba solamente hablando, he was communicating él estaba tratando de comunicarse so the people could hear. de tal manera que la gente pudiera escuchar. Now, this biblical word for hearing Y esta palabra bíblica para escuchar demands a response. exige una respuesta. When God gives you revelation, Cuando Dios nos da una revelación, He expects you to respond. Él anticipa que ustedes deben responder. Let me say that differently. O dicho de otra manera, He expects you to obey. Él anticipa que nosotros obedezcamos. And we're going to meet a man today Y vamos a conocer hoy a un hombre that he heard truth que él escuchó la verdad and he responded to truth. y él respondió a la verdad. Does that describe you? ¿Eso lo describe a usted? Are you here today to hear God's truth ¿Está usted aquí hoy para escuchar la palabra y la verdad de Dios in order that you would respond? con el objeto de que usted responda? Do you want God to move in your life Si usted desea que Dios se mueva en sus vidas so that you can obey Him? de tal manera que puedan obedecerle. God's not interested in obeying you.
Dios no tiene ningún interés en obedecerlos a ustedes. Your plans and your desires don't interest him. Los planes suyos y sus objetivos no le interesan a Él. He's got better plans that you have. Él tiene mejores planes que los suyos. And God wants to prepare you Y Dios quiere prepararnos for his purposes for your life. para nuestros propósitos en sus vidas. He's willing to speak, Él está dispuesto a hablar, but those who hear pero aquellos que escuchen should hear in order to obey. deberían escuchar con el objeto de obedecer. So he spoke all of his words in the hearing of the people. Así que él había hablado todas sus palabras que And la then there gente was había a oído, change. y luego hubo un cambio. Notice how verse 1 ends. Fíjense cómo culmina el versículo 1. He entered into Capernaum. Entró en Capernaum. Now, that location is important. Ahora bien, esa localidad, Capernaum, es importante. That location is prophetic. Esa ubicación es profética. Now, in Hebrew, it's known as Kafar Nahum. Ahora bien, en hebreo se conoce como Kafar Nahum, It means the village of comfort. que significa la villa del consuelo. And that word comfort appears many times in the prophecy of Isaiah. Y esa palabra consuelo aparece muchas veces en la profecía de Isaías. Comfort is a powerful word. El consuelo es una palabra poderosa. Usually, this word is used in relationship to God. Usualmente esta palabra se le hace con referencia a Dios. God is comforted, Dios es consolado and he responds y Él responde by restoring his people to his will. para restaurar su gente a su voluntad. Comfort is necessary El consuelo es necesario that the will of God might become a reality. para que la voluntad de Dios se haga una realidad. Does that interest you? ¿Eso le interesa a usted? Does the will of God interest you? ¿Le interesa a usted la voluntad de Dios? If God's going to work in your life, Si Dios va a obrar en sus vidas, if you're going to be a recipient of his power, si usted va a ser un receptor de su poder, if you are going to experience a miracle, si ustedes van a experimentar un milagro, it begins with your commitment comienza con su compromiso to his purposes. a sus propósitos. So this place of Capernaum, Así que este lugar de Capernaum, we know something. sabemos algo. Isaiah says in Isaiah chapter 8 and 9 Isaías dice en los capítulos 8 y 9 that light is going to shine que la luz va a brillar in a very specific position en una posición muy especial between the land of Naphtali and Zebulun, entre la luz de Naftalí y Zebulón, near the sea. cerca del mar. That is very close to the Sea of Galilee. Eso está muy cerca del mar de Galilea. And that's why Messiah, when it came time for him to begin his ministry, Y allí es donde estaba el Mesías cuando comenzó su ministerio. he left Nazareth Él dejó a and Nazaret he went atrás down to Capernaum. y bajó a Capernaum. Why? ¿Por qué? He came for the purpose of comfort. Él vino con el propósito de consolar. Isaiah says in that location Isaías dice que en esa ubicación that light was going to shine in darkness. que la luz iba a brillar en la oscuridad. Without God's truth, Sin la verdad de Dios, without being restored to his will, sin ser restaurado a su voluntad, you are going to be in spiritual darkness. usted va a estar en tinieblas And espirituales. it's only through the ministry of Messiah Y es solo a través del ministerio del Mesías that you can experience light, que usted puede experimentar la luz so you can see clearly para que puedan ver claramente and you can make wise y decisions. que puedan tomar decisiones sabias, You can have discernment, que puedan tener discernimiento discerning God's will, para discernir la voluntad de Dios, his purposes, sus propósitos, so that you can obey. de tal manera que puedan obedecer. Salvation prepares us for obedience. La salvación nos prepara para la obediencia. Salvation brings about a change in perspective. La salvación nos trae un cambio en nuestras perspectivas. We learn how foolish our purposes are.
Deberíamos saber qué tontos son nuestros propósitos and how holy God's purposes y are. qué tan santos son los propósitos de Dios. So after speaking these words, Así que luego de hablar estas palabras, he entered into Capernaum. el Señor Jesús entra en Capernaum. Now there in that location, Allí en esa localidad, what's emphasized in verse 2, lo que se enfatiza en el versículo 2, there was a certain servant. había un cierto siervo. Now that word servant can be a slave. Esa palabra siervo puede ser un esclavo, And this certain servant, y este cierto siervo he belonged to the centurion. pertenecía a un centurión. Now, if a Roman soldier had a slave, Ahora bien, si un soldado romano tenía un esclavo, and this took place in the land of Israel, y esto se llevó a cabo en la tierra de Israel, this slave would have been a Jewish young person. este esclavo sería un judío joven. Now, a centurion was a powerful man. Ahora, los centuriones eran hombres muy poderosos. We usually think that he ruled over 100 soldiers. Normalmente pensamos que él tendría comando sobre 100 hombres. But if you do a good study of a Roman centurion, Pero si hacen un buen estudio de un centurión romano, he served up over 1,000 soldiers. él tendría comando hasta 1,000 hombres. He was a man of great influence. Era un hombre de mucha influencia. He would have been the ruler of this area. Debería ser el que comandaba en esta región. He had a certain servant. Tenía un cierto siervo. Now, your Bible probably says that was sick. Ahora, su Biblia probablemente dice que estaba enfermo. It's not the biblical word for sickness. No es la palabra bíblica para enfermedad. Much stronger than Es that. mucho más fuerte que eso. It reveals something very different. Revela algo completamente diferente. What it literally says in the biblical language Lo que dice claramente en el lenguaje bíblico is that this Jewish young man es que este joven judío had evilness. tenía maldad. Now, we need to understand this word. Ahora tenemos que entender esta palabra maldad. Evil is something that is against God's will. La maldad es algo que está en contra de la voluntad de Dios. This one was suffering Este joven estaba sufriendo because he was outside of God's will. porque estaba fuera de la voluntad de Dios. This wasn't unique to him. Eso no era solamente él. It's true for all of humanity. Es cierto para toda la humanidad. When you're outside of God's will, Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, things are not going to go well for your life. las cosas no le van a ir bien en su vida. You're going to have trouble. Va a tener problemas, You will experience pain. va a experimentar dolor. That pain may be emotional. Ese dolor puede ser emocional, It may be physical. puede ser que sea físico, But you're not going to have the joy in this world. pero no van a tener el gozo en este mundo. There's something lacking. Falta algo. You need a restoration. Ustedes necesitan la restauración. So it says concerning this servant Así que nos dice la palabra acerca de este siervo, that not only was he experiencing evil, que no solo él estaba experimentando maldad, but literally it says he came to the end. sino que nos dice claramente que llegó a casi el final de su vida. That means he was close to death. Eso quiere decir que estaba cerca de morir. He was young, Él era joven, but death was coming. pero venía la muerte a su vida. But notice something. Pero dése cuenta de algo. There's going to be an opportunity. Va a haber una oportunidad. Look now to verse 3. Veamos ahora el versículo 3. We have that same word being repeated. Tenemos esa misma palabra siendo repetida. You see, this centurion, Tenemos que el centurión he heard about Yeshua. él había escuchado acerca del Señor Jesús. Now, that name, Yeshua, Ese nombre, Yeshua, means Savior. significa Salvador. It means that he has authority over salvation, Quiere decir que él tiene autoridad sobre la salvación, meaning that he can bring God's order into your life. significando que él puede traer el orden de Dios a su vida.
See, let me share with you what is spiritually immature. Déjenme compartir con ustedes lo que es la inmadurez espiritual. When we pray to God, Cuando oramos a Dios, God, help me achieve my desires. Dios me ayuda a compartir, a cometer mis propósitos. God, work in my life Dios está obrando en mi vida so I can accomplish my will. para yo poder lograr mi voluntad. That's not spirituality. Eso no es espiritualidad. That is a type of Christian idolatry. Eso es un tipo de idolatría cristiana. People went to idols La gente se va a los ídolos to get what they want. para obtener lo que ellos quieren. But we go to God. Pero nosotros vamos a Dios, We pray in the name of the Son of God oramos en el nombre del Hijo de Dios to experience His will, para experimentar su voluntad, for the revelation of His purposes, para la revelación de sus propósitos en nuestras vidas, for the power to obey. para que tengamos el poder de obedecer. Now, be very careful. Ahora, tengan mucho cuidado. We are not saved by obedience, No somos salvados por la obediencia, but having been saved by the grace of God, pero habiendo sido salvos por la gracia de Dios, we become a new creation. entonces nos convertimos en una nueva And we creación will want to agree with God, y vamos a querer estar en acuerdo con Dios and we will want to obey God. y vamos a querer obedecer a Dios. It is His will that is good. Es su voluntad la que es buena. It is God's will Es la voluntad de Dios that brings His blessings into our life. que trae la bendición a nuestras vidas. It is God's will Eres la voluntad de Dios that makes us a blessing to others. que nos hace que nosotros podamos ser de bendición a otros. So look at verse 3. Así que veamos el versículo 3. But having heard about Yeshua, Pero habiendo escuchado acerca de Jesús, He sent the elders of the Jewish people to Him. Él envió a los ancianos de los judíos a Jesús. Now, this Roman soldier, Ahora bien, este soldado romano, he had a relationship with the elders in this community. él tenía una relación con los ancianos en esta comunidad. And he sent them to Yeshua Y él los envió al Señor Jesús in order to request from Him con el objeto de pedirle that after coming, que luego de que viniera, there's some faith right there. ahí comienza su fe. When we look at it in the original language, Cuando vemos el lenguaje original, this Roman centurion, este centurión romano, he expected Yeshua to respond. él anticipaba que Jesús iba a responder. When you pray, Cuando ustedes oran, you ought to expect a response. ustedes deberían anticipar una respuesta. Messiah is going to move. El Mesías se va a mover, He is going to be active in your life. él va a estar activo en sus vidas So he says, after having come, y luego de haber venido, that he would do something. que viniera e hiciera algo. It says literally Dice literalmente that he would save. que él salvaría. Your Bible probably says heal, Su Biblia tal vez diga sanar, but in the original language, pero en el lenguaje griego original it's that word that speaks to salvation. habla de esa palabra acerca de la salvación. But there's something unique about it. Pero es algo único acerca de esa palabra. It has a prefix added to it. Tiene un prefijo añadido a ella. And this prefix means thoroughly or completely. Este prefijo hace referencia a que la salvación es completa, total. What does that teach us? ¿Qué es lo que nos enseña esto? God doesn't work partially in our life. Que Dios no obra parcialmente en nuestras vidas. When God moves, Cuando Dios se mueve, He moves thoroughly and completely Él se mueve total y completamente to restore us para restaurarnos to His will. a su voluntad. Now we have to ask ourselves, Ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta. do we really want His will? ¿Realmente deseamos su voluntad en nuestras vidas? Do we really believe that His purposes are the best purposes? ¿Realmente creemos que sus propósitos son los mejores para nuestra vida? See, many people, they give donations, Mucha gente que da donaciones, they come to worship, que vienen a alabar, they study the Bible, estudian la palabra,
in order to impress God, con el objeto de impresionar a Dios, so they get what they want. de tal manera que quieren recibir lo que ellos quieren. What we want Lo que nosotros is deseamos never the will of God. es nunca la voluntad de Dios. It is only when we hear God's revelation. Es solo cuando escuchamos la revelación de Dios, It is only when we receive His truth. es solo cuando recibimos su verdad, Then His word gives us a new perspective. entonces su palabra nos da una nueva perspectiva. We then can understand what is His will. Entonces podremos entender cuál es su voluntad. So He sent the elders of the Jewish people Así que el centurión envía a los ancianos de los judíos that they might request of Yeshua para que ellos le pidieran al Cristo that after He comes, que luego que él viniera, He would thoroughly restore and save this servant. que él totalmente viniera a sanar y restaurar a su siervo. Verse 4. Versículo 4. There was a response. Hubo una respuesta. When we approach God for the right thing, Cuando nosotros nos aproximamos a Dios para las cosas correctas, God will respond. Dios va a responder. Look at verse 4. Veamos el versículo 4. And when they arrived before Yeshua, Y cuando ellos vinieron delante de Jesús, they encouraged him. ellos lo exhortaron. Now, do you see what's going on? Ahora, ¿se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? These religious leaders of Israel, Estos líderes religiosos de Israel they heard the words of this Roman enemy, habían escuchado las palabras de este enemigo romano and they responded to his command. y ellos respondieron a su mandato, a su orden. They went to Yeshua, Ellos fueron al Señor Jesús and it literally says they encouraged Yeshua y literalmente dice, ellos exhortaron a Jesús in order that he would do this. con el objeto de que él hiciera esto. What do we see? ¿Qué vemos aquí? An agreement between the Jewish leadership Un acuerdo entre el liderazgo judío and this Roman centurion. y este centurión romano. That didn't happen often, Eso no sucedía a menudo, but this Roman centurion was unique. pero este centurión romano era único. He did not simply believe in Rome, Él no solo creía en Roma, but he was different. pero él era diferente. He had a different perspective. Él tenía una perspectiva diferente. Notice what these individuals were saying. Notemos lo que estas personas estaban diciendo. They encouraged him Ellos exhortaron that he would respond quickly para que él respondiera rápidamente, with a sense of urgency. con un sentido de urgencia. That's wisdom. Eso es sabiduría. When God is at work, Cuando Dios está obrando, when you hear his voice, cuando usted escucha su palabra, respond at once. respondan de inmediato. There is nothing more urgent to you No hay nada más urgente para ustedes than the will of God. que la voluntad de Dios. And when God reveals his truth, Y cuando Dios revela su verdad, when you hear his revelation, cuando ustedes escuchan su revelación, that's an opportunity to be blessed. esa es una oportunidad para que seamos bendecidos. We need to hear it Necesitamos escucharla and immediately respond. y responder inmediatamente. So many opportunities are lost by God's people Muchas oportunidades se dejan perder por la gente de Dios because of not responding, porque no hay una respuesta not inmediata, understanding the urgency. no entendiendo la urgencia del caso. What did these leaders of the Jewish people say? ¿Qué dijeron estos líderes de los judíos? They were saying that he is worthy. Ellos dijeron que él es digno. Now, do you hear that? ¿Oyeron eso? He's a Roman. Él es un romano, He's not Jewish. él no es judío. He represents the enemy. Él representa al enemigo. But these Jewish elders, Pero estos ancianos judíos, they were saying he is worthy. ellos estaban diciendo, él es digno. There was something different about him. Había algo diferente acerca de este centurión. It says here he is worthy, Dice aquí en la palabra que él es digno for he loves our nation. porque él ama a nuestra nación. Do you hear that? ¿Oyeron eso? A Roman centurion. Un centurión romano, He's different.
Él es diferente. He has a different perspective. Él tiene una perspectiva diferente. Why? ¿Por qué? What is the one thing that we know about him? ¿Qué es la única cosa que sabemos acerca de él? When we go to verse 3, Cuando vamos al versículo 3, why he was different. ¿por qué era él diferente? He heard about Yeshua. Él había escuchado acerca de Jesús. And when you hear about this one Y cuando uno escucha acerca de él and you believe in him, y usted cree en él, he will make you very different. y él lo hará a usted muy diferente. I don't think there was any other Roman soldiers Debería haber muchos otros soldados romanos who loved the Jewish people. que amaban a la gente de judía. And notice how love Y notemos cómo el amor manifests itself. se manifiesta a sí mismo. Love is an active word. El amor es una palabra activa. Now, this centurion, he had authority Ahora, este centurión romano tenía autoridad and there was resources available to him. y había recursos que estaban disponibles para él. And what did he do with this resources and authority? ¿Y qué hizo él con estos recursos y autoridad? We don't have to speculate. No tenemos que especular. The Word of God tells us. La palabra de Dios nos dice His actions reveal a great deal. que sus acciones revelaron algo importante. It says here that he has built for us a synagogue. Dice aquí, él edificó para nosotros una sinagoga. What's the important phrase? ¿Cuál es la palabra importante? Not that he built, No que él construyó, not that it was a synagogue. no que era una sinagoga. He acted for us. Él actuó para los judíos. He was concerned about the Jewish people's spiritual condition. Él tenía preocupación por la situación espiritual o condición espiritual de los judíos. See, what was the purpose of the synagogue? ¿Cuál era el propósito de la sinagoga? To encounter the Word of God. El encontrar la palabra de Dios. He thought that was important. Él pensaba que eso era importante. And he built a building Y entonces edificó un edificio so they could read and hear the Word of de God. tal manera que ellos pudieran escuchar y leer la palabra de Dios. He loved them Él los amaba and he demonstrated that love. y él estaba demostrando ese amor. Now, again, imagine that. Nuevamente, imagínense esto. A Roman soldier, Un soldado romano, one that Israel will perceive as an enemy. uno al cual la gente de Because- Israel percibiría como un enemigo Because he heard about Yeshua. porque él escuchó acerca de Jesús. He loved the Jewish people. Él amaba a los judíos. Let's make this practical. Vamos a hacer esto práctico. You cannot be a follower of Christ Usted no puede ser un seguidor de Cristo and be anti-Semitic. y ser antisemítico. These two things are impossible. Estas dos cosas son imposibles una con la otra. See, God is not finished with Israel. Veamos que Dios no se deshizo de Israel. We know something. Debemos saber algo. We talked about it last night. Hablamos acerca de ello anoche. God is bringing the Jewish people back to the land. Dios está trayendo a los judíos de nuevo a la Tierra Santa. And God is going to use that land. Y Dios va a utilizar esa tierra He is going to establish a kingdom there. y va a establecer allí su reino. And it's going to be Messiah. Y va a ser el Mesías. He's going to rule there for 1,000 years. Él va a reinar allí durante 1000 años. Most of the church don't believe this. La mayor parte de la iglesia no cree esto. Why doesn't the church believe that? ¿Por qué la iglesia no cree esto? See, they don't understand something. Veamos que no entienden algo. What does Isaiah say? ¿Qué dice Isaías? Isaiah says it will come about in the last days. Isaías dice, y sucederá en los últimos días. Now, when Isaiah speaks of the last days, Ahora, cuando Isaías habla de los últimos he's días, speaking of the kingdom. él está hablando acerca del And reino. what does he say? ¿Y qué dice él? The law will go forth from Sion. La ley saldrá desde Sión. That word Sion is a kingdom word. Esa palabra Sión es una palabra del reino. See, most of the church thinks the law is done away with. La mayoría de la gente piensa que ya se deshicieron de la ley. I shared with you, the law does not save.
Les compartí con ustedes que la ley no nos salva. It was never intended to save us. Nunca se supuso que nos salvaría. It has no power to make change in our life. No tiene ningún poder para obrar cambios en nuestra vida. I'm not a preacher of the law. Yo no soy un maestro de la ley. I think we all need to be preachers like Paul. Todos debemos ser maestros como Pablo. Paul proclaimed Christ and him crucified. Y Pablo proclamó a Cristo y él crucificado. Why was he crucified? ¿Por qué fue el Señor crucificado? So the judgment that the law announces, Para que el juicio que anuncia la ley, the judgment that the law demands, el juicio que exige la ley, would fall upon him. debería caer sobre Jesús. That he would receive the full punishment on that cross. Que él en esa cruz recibiera el total peso del pecado. Why? ¿Por qué? Well, Paul says in Galatians, Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas, so the blessings of Abraham de tal manera que las bendiciones de can Abraham come upon us. pudieran venir sobre nosotros. So the law doesn't save. De tal manera que la ley no salva. The law proclaims judgment. La ley proclama juicio. Messiah took that judgment. El Mesías tomó ese juicio, But understand that the law has two purposes. pero entendamos que la ley tiene dos propósitos. What did Moses say? ¿Qué dijo Moisés? He stood before the children of Israel Él estuvo de pie delante de la gente de Israel and he spoke truth to Israel. y él le habló la verdad a Israel He says, I set before you this day. y dijo, pongo delante de ustedes este día. He's speaking about the law. Él está hablando acerca de la ley, He says life and death. a vida y muerte. He says blessing and curse. Él dice bendiciones y maldiciones. He died Él murió so we could have life. de tal manera que nosotros pudiéramos The tener Bible vida. says he became a curse on the tree. La Biblia dice que él se convirtió en maldición en ese árbol, So the blessings of God could come upon us. de tal manera que las bendiciones de Dios pudieran venir sobre nuestras We need vidas. to understand our faith. Debemos entender nuestra fe. We are going to rule and reign with Messiah Nosotros vamos a regir y a reinar con el Mesías in that millennial kingdom, en ese reino milenial, a kingdom of righteousness, un reino de justicia, because the law will go forth from Zion. porque la ley saldrá de Sión. It is going to be present in that kingdom, Va a estar presente en ese reino and it is going to manifest righteousness. y va a manifestar justicia It will also manifest y unrighteousness. también va a manifestar injusticia. So Messiah, who will be ruling with the rod of iron, De tal manera que el Mesías, quien va a estar rigiendo con un cetro de hierro, that he will destroy all unrighteousness. él va a destruir toda injusticia. So this centurion, De tal manera que el centurión, he demonstrated his love for the people él estaba demostrando su amor por la gente de Israel because he was concerned with their spiritual condition. porque él estaba preocupado por su situación espiritual. Look now to verse 6. Veamos ahora el versículo 6. It says, but as Yeshua was going, Pero a medida que Jesús iba con ellos, he was traveling with them, these Jewish leaders. él estaba caminando junto con estos líderes judíos, But the centurion did something. pero el centurión hizo algo. Now, what did the Jewish leadership say about the centurion? Ahora, ¿qué fue lo que dijeron los líderes judíos acerca del centurión romano? They said he was worthy. Ellos dijeron, él es digno. Let me give you some advice. Déjeme darles un consejo. Don't believe everything people say about you. No crean todo lo que la gente dice de usted. They may say good things about you. Puede ser que digan cosas buenas They may say unkind things to o you. puede ser que digan cosas que son realmente lamentables. Wisdom is when we see ourselves La sabiduría es cuando nos vemos a nosotros mismos as God sees us. como Dios nos ve. The Jewish elders, Los ancianos judíos they said he is worthy. dijeron, él es digno. But what did the centurion do? Pero ¿qué hizo el centurión? He sent another group to Yeshua. Él mandó a otro grupo a Jesús
After the Jewish elders left, luego que los ancianos judíos se fueron, he began to consider himself, él comenzó a considerarse a sí mismo and he sent his friends to Yeshua saying, y envió a sus amigos a Jesús diciéndole, into verse 6, al final del versículo 6, notice how he addresses Yeshua. Tomemos nota de cómo él se dirige a Jesús. He says, Lord. Él dice, Señor. Now, many believers recognize that he is the Savior. Ahora, muchos creyentes saben o consideran que Él es el Salvador. And he is the Savior. Y Él es el Salvador. But he's more than that. Pero Él es más que eso. He is also the Lord. Él es también el Señor. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? He's the authority of your life. Él es la autoridad sobre su vida. So ask yourself a question. Así que hagámonos esta pregunta. The things that I say, Las cosas que yo digo, even the thoughts that I think, aún los pensamientos que tengo and the actions that I take, y las acciones que tomo, do they really demonstrate that he is my Lord? realmente demuestran que Él es Señor de mi vida. Does my life show that he is over me? Mi vida muestra que Él está sobre mí, That he is my authority. que Él es mi autoridad. That's what every disciple of Christ is called to do. Eso es lo que cada discípulo del Señor está llamado a hacer. When those of the world look at you, Cuando aquellos del mundo le ven a usted, they should see a person under his authority. deberían ver a una persona que está bajo la autoridad de Cristo. So this centurion said, Así que el centurio dice, Lord, do not trouble yourself. Señor, por favor, no te molestes. Why? ¿Por qué? He says, I am unworthy. Porque yo soy indigno. Now, he understood who he was. Ahora, él entendía muy claramente quién era. In and of himself, he was unworthy. Él se consideraba a sí mismo indigno. You know what we see in this centurion? ¿Saben lo que deberíamos ver en este centurión? Humility. La humildad, Very rare among God's people. que es muy extraña entre la gente de Dios. Now, we all know that the Bible says Ahora todos sabemos que la Biblia dice the most humble of all people que el hombre más humilde de la gente was Moses. fue Moisés. And how is Moses spoken of in the Bible? ¿Y cómo se habla de Moisés en la Biblia? As the servant of the Lord. Como un siervo del Señor. Only humble people Solo la gente humilde can serve God. puede servir a Dios. And this centurion is being used. Y este centurión está siendo usado. See, he had perception. Veamos que él tenía percepción. He looked at his servant, Él vio a su siervo, who was precious to him. que era muy estimado delante de él. Now, what does that show us? Ahora, ¿qué nos muestra eso? It shows us a Torah character. Que nos muestra un carácter orientado hacia la Torah. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? What does Paul say is the foundation of the Torah? ¿Qué es lo que dice Pablo que es el fundamento de la Torah? Love your neighbor as yourself. Ame a su prójimo como a sí mismo. And he loved his servant. Y él amaba a su siervo. And he acted in his behalf. Y él estaba actuando en nombre de él. He used his position, Él utilizó su posición, his reputation with the Jewish leadership su reputación con los líderes judíos to get Yeshua to respond. para que el Señor Jesús respondiera. After he thinks about himself, Pero luego cuando él piensa de sí mismo, he says, I am unworthy. yo soy injusto, indigno. Don't trouble yourself Por favor, no te molestes, that under my roof that you should enter. que no entres en mi techo. Now, what's he saying? Ahora, ¿qué está diciendo? It is not appropriate No es apropiado for this Savior, para que el Salvador, this godly Jewish man, que este hombre santo judío, he's fully man, but he's also fully God, que él es 100% hombre, pero también 100% Dios, that he would come into this centurion's house. que él pueda venir a mi morada. So what does he say? Así que, ¿qué dice él? He says, therefore I thought of myself as unworthy
De tal manera que pensé, dice él, que soy indigno to come before you, el venir hacia ti, but simply say the word. pero simplemente di la palabra. I'd underline that. Y yo subrayaría eso. This Roman soldier, Este soldado romano, he knew something. él sabía algo. He knew the power of the word of God. Él sabía el poder de la palabra de Dios. He knew that God's word Él sabía que la palabra de Dios came with great authority. viene con poderosa autoridad. Now, in the Greek language, Ahora, en el lenguaje griego, that word authority esa palabra autoridad can also be translated as power. también puede ser traducida como poder. The word of God, La palabra de Dios it is absolutely authoritative. es absolutamente con autoridad It also has power. y también tiene poder. Power to bring change. Poder para traer cambio. What type of change? ¿Qué tipo de cambio? To restore things to God's will. Para restaurar las cosas a la voluntad de Dios. He says, but if you should say the word, Pero si tú dices la palabra, my servant will be healed. mi siervo será sano. Now, it's very important that we pay attention to grammar. Ahora, es muy importante que le pongamos atención a la gramática. This word for being healed, Esta palabra para ser sano it is in a grammatical construction está en una construcción gramatical that reveals something brings about the healing. que nos muestra que algo se hizo para que esa sanidad ocurriera. This is a different word. Esta es una palabra diferente. It's not the word for salvation. No es la palabra para salvación, It speaks about healing. nos habla de sanidad. Sometimes a physical healing, Algunas veces una sanidad física, sometimes a spiritual healing like an exorcism. otras veces una sanidad espiritual como un exorcismo. But what it speaks about is a change in a person Pero lo que nos habla es que se lleva a cabo un cambio en la persona where they are reconciled to God's will. donde la persona es reconciliada con la voluntad de See, Dios. that's why we want God to move in our life. Es por ello que nosotros queremos que Dios se mueva en nuestras vidas. In the flesh, we can never enter into God's will. En nuestra carne nunca podremos entrar en la voluntad de Dios. It is only after being spiritually healed. Es solamente una vez que hemos recibido sanidad espiritual. Then and only then we have the potential Entonces y solo entonces tendremos el potencial to experience God's will. para experimentar la voluntad de Dios. That's why I hope that you are here. Es por ello que yo espero que ustedes estén aquí. More than anything else, you need to desire God's will. Más que cualquier otra cosa, ustedes necesitan desear la voluntad de Dios. First, that you know His will. Primero, que sepan, que conozcan la voluntad de Dios. Most believers don't know God's will. La mayoría de los creyentes no conocen la voluntad de Dios. Why is that? ¿Por qué? Until you desire to obey God's revelation. Hasta que usted decida obedecer a la revelación de Dios, God's going to be very quiet in your life. Dios va a estar en silencio en sus vidas. If you want God to speak to you, Si usted quiere que Dios le hable, say this to Him. dígale lo siguiente. God, whatever you reveal to me, Dios, cualquier cosa que tú me reveles, whatever truth you teach me, cualquier verdad que me enseñes, I will do it. yo la voy a ejecutar. When you approach God submissively Cuando usted se le acerca a Dios en sujeción and obediently, y en obediencia, God is going to speak. Dios le va a hablar. He is going to give you His truth. Él le va a revelar su verdad. You will know His purposes. Ustedes conocerán sus propósitos. The centurion says, simply say the word, El centurión dijo, simplemente di la palabra and my servant will be healed. y mi siervo será sano. Now, it's significant that he says, my servant. Ahora es significativo que él dice mi siervo. Why is that important? Porque eso es importante. He recognized himself being responsible for him. Él reconoció que él era el responsable del siervo. A master is responsible for his servant.
el dueño es responsable de su siervo. This shows a change in this centurion. Eso nos muestra que hubo un cambio en este centurión. What would a typical Roman do? ¿Qué haría un típico romano? His servant is at the point of death. ¿Su siervo está al punto de la muerte? Most Romans would say this. La mayoría de los romanos dirían esto. Take him somewhere else to die. Llévenselo para que se muera en otro lado. Remove him from my presence. Quítenlo de mi presencia. And bring another one to me. Y tráiganse otro siervo. But this man didn't speak those words. Pero este hombre no habló esas palabras. He loved this Jewish man. Él amaba a este joven judío. He interceded for him. Él estaba intercediendo por él. And because he recognized spiritual truth, Y debido a que él reconoció la verdad espiritual, this servant is going to be healed. este siervo va a ser sanado. Verse 8. Versículo 8. Now, do you remember where we began? Ahora, recuerden dónde comenzamos. I asked you a question. Les hice una pregunta. Do you have a faith ¿Tienen ustedes una fe that impresses God? que impresiona a Dios? How would you answer that? ¿Cómo contestarían ustedes eso? Do you have a powerful faith? ¿Tienen ustedes una fe poderosa? Well, if you do, Bueno, si la tienen, you are going to recognize God's authority. entonces ustedes van a reconocer la autoridad de Dios sobre sus vidas. This is what's unique about this centurion. Esto es lo que es particular acerca de este centurión. Look at verse 8. Veamos el versículo 8. He says, "For I also am a man under authority." Porque yo también soy un hombre que está bajo autoridad. He says, "I am subjected to authority." Dice, yo estoy sujeto a la autoridad. He understands how authority works. Él entiende cómo opera la autoridad. And as he speaks to Yeshua Y él hablarle al Señor Jesús through his friends, a través de sus amigos, he is saying, "I know that you have absolute authority." yo sé que tú tienes absoluta autoridad. He understood how authority worked in this world. Él reconoció cómo la autoridad opera en este mundo, But here's what's important. pero he aquí lo que es importante. He understood kingdom authority. Él entendía la autoridad del reino. Until you understand kingdom authority, Hasta que usted entienda la autoridad del reino, your life is not going to have power. su vida no va a tener ningún poder. Your life is not going to be changed. Su vida no va a ser cambiada. Your life is not going to be experiencing miracles. Su vida no va a estar recibiendo You milagros. have to understand kingdom authority. Tienen que entender la autoridad del reino. And kingdom authority has one purpose: Y la autoridad del reino tiene un propósito: to bring about righteousness. para traer justicia. See, that's our new nature. Así que veamos que esa es nuestra nueva naturaleza. We are called to be righteous. Somos llamados a ser justos. Now, theologians will speak about a doctrine. Ahora, los teólogos hablarán de una cierta doctrina They'll call it justification. que la llaman justificación. But that word, justification, Pero esa palabra justificación is the same Greek word for being made righteous. es la misma palabra en griego que se utiliza para decir que alguien es justo. That's who we are in Messiah. Eso es quienes somos en Mesías. He makes us righteous Él nos hace justos so we can behave righteously. de tal manera que podamos obrar en justicia. And I said twice last night, Y dije en 2 ocasiones anoche, why is it so important to behave righteously? ¿por qué es tan importante el obrar justamente? Righteousness La justicia manifests God's glory. manifiesta la gloria de Dios. And there's an enemy. Y hay un enemigo maligno We know him as the Antichrist. que conocemos como el anticristo. And what is he called? ¿Y qué es el llamado? Paul calls him the man of lawlessness. El apóstol Pablo lo llama el hombre de What does sin that ley. mean literally? ¿Qué quiere decir eso literalmente? The word that's used here La palabra que se utiliza aquí is the Greek word anomos. es la palabra griega anomos. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? He's against the law. Él está en contra de la ley. Don't be against the law. No estén en contra de la ley. The law doesn't save us. La ley no nos salva.
But the law teaches us about righteousness. Pero la ley nos enseña acerca de la justicia. What do we read in the book of Acts? ¿Qué leemos en el libro de Hechos? There were 10,000s upon 10,000s of Jewish people saved in Jerusalem. Que había miles y miles de personas judías que estaban siendo salvadas en Jerusalén. And they were all zealous for the law. Y que todos eran celosos de la ley. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? They were all committed to Que righteousness. todos estaban comprometidos con la justicia. Why? ¿Por qué? Because they understood their salvation experience Porque ellos entendían que su experiencia de salvación gave them a new potential les daba un nuevo potencial to glorify God. para glorificar a Dios. And when you glorify God, Y cuando usted glorifica a Dios, you know what you're doing? ¿saben lo que están haciendo? Bringing blessing into your life. Están trayendo bendiciones a su vida, Bringing joy into your life. están trayendo gozo a su vida. If you're not committed to Si righteousness, usted no está comprometido con la justicia, your faith su fe and your experiences y sus experiencias are going to be empty. van a estar vacías. That's what James warns us of. Eso es lo que nos dice Santiago. Look again at verse 8. Veamos nuevamente el versículo 8. He says, "For I too am a man subjected to authority, Porque yo también soy un hombre que está sujeto a la autoridad and I have under me y soldiers." tengo bajo mi mando soldados. And he says, "I say to one, Y él dice, le digo a uno, go." vaya. Now, when we look at the next word in the Greek language, Ahora, cuando vemos la siguiente palabra en el lenguaje griego, how your Bible translates it is not correct. como su Biblia lo traduce, no es correcto. Almost every Bible will say this. Casi toda Biblia dirá lo He siguiente. says, "I'm a man under authority." Yo soy un hombre bajo autoridad. He says, "I say to this one, go," Le dice, yo le digo a este ve and he goes. y él va. That's not what it says. Y dice, esto no es lo que dice el original He griego. says, go, Él dice ve and literally what the scripture says y literalmente lo que dice la escritura, is that he is made or caused to go. que él tiene una causa, que es impulsado a ir. What is the word of God saying? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? True authority Que la verdadera autoridad produces a change. produce un cambio. True authority La verdadera autoridad causes something. causa algo. God's authority La autoridad de Dios brings about the will of God. trae la voluntad de Dios. And this centurion, Y este centurión, not a Jewish man, no un hombre judío, not a rabbinical scholar, no era un estudioso rabínico, but a Roman soldier. pero un soldado romano. This is an enemy of God's people, Este es ciertamente un enemigo de Dios, but he's changed. pero ha sido cambiado. Why is he different? Porque ahora es diferente. Only one thing is said here. Solo una cosa es dicha de él aquí. He heard about Yeshua. Él escuchó acerca de Jesús. And remember that word for hearing? Y se recuerdan de esa palabra escuchar, It demands a response. que exige una respuesta. He responded Él respondió to what he heard with faith. a lo que él escuchó con su fe. And faith brings the truth of God into our life. Y la fe trae la verdad de Dios a nuestras vidas. So he says, I say to one, go, Y dice, y le digo a uno, ve, and he is made to go. y él es forzado a ir. And to another I say, come. Y a otro le digo, ven. And again it says, he is caused to come. Y nuevamente dice, y es causado que venga. What is he teaching? ¿Qué él está enseñando? Authority brings about a change. Que la autoridad trae un cambio. Authority brings about a specific outcome. La autoridad conduce a un cambio específico. He knows this. Él sabe esto And he expects it. y él anticipa esto. What did he say to Yeshua? ¿Qué le dijo él al Señor Jesús? I'm unworthy. Yo soy indigno. You don't have to come to my house. No tienes que venir a mi casa. You don't have to lay hands on this young man. No tienes que poner tus manos sobre este joven. All you have to do is say the word. Lo único que tienes que hacer es di la palabra. Isn't that what he said? ¿No es eso lo que él dijo? Do you understand what he meant?
¿Entienden ustedes lo que él quería decir? See, the Word of God brings change. Entendamos que la palabra de Dios trae cambio. Let me give you an example of this. Déjenme darles un ejemplo. You don't have to go far in your Bibles. No tienen que irse muy lejos en la Biblia. In Genesis chapter 1, En el Génesis capítulo 1, God created the heavens and the earth, Dios creó los cielos y la tierra, but they weren't in a good condition. pero no estaban en una condición correcta. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? The heavens and the earth, they were empty. Que los cielos y la tierra estaban vacíos, They were formless, estaban sin forma and they lacked God's order. y carecían del orden de Dios. Now, why would God create the heavens and earth in that way? Ahora, ¿por qué Dios creó los cielos y la tierra de esa manera? Because when you were born into this world, Porque cuando ustedes nacieron en este mundo, you had nothing. ustedes tenían nada. That's what Job says. Eso es lo que dice Job. He says, naked I came into this world. Él dice, desnudo vine a este mundo. His life was empty. Su vida era vacía. It did not reflect the order of God. No reflejaba el orden de Dios. But through the Word of God, Pero a través de la palabra de Dios, things changed. las cosas cambiaron. When we look at Genesis, Cuando vemos el libro de Génesis, this creation that was empty and formless and out of order, esta creación que estaba vacía, sin orden, it was changed by two things: fue cambiado por dos cosas. the Spirit of God El Espíritu de Dios and God spoke. y cuando Dios habló. That's what brings change into our life. Eso es lo que trae cambio en nuestras vidas. The Spirit El Espíritu and the Word. y la palabra. And it was through the Spirit and the Word Y fue a través del Espíritu y la palabra that God looked at His creation que Dios miró a su creación and says, behold, all things are very good. y dijo, he aquí que todo es muy bueno. It is only through the Spirit and the Word Es solo a través del Espíritu y la palabra that you can be transformed, que usted puede ser transformado, that your life can become good. que su vida puede convertirse en algo bueno. And what does that mean? ¿Y qué quiere decir esto? Your life being good, Que su vida siendo buena, the word evil means against God's will. la palabra maldad quiere decir en contra de Dios. And the word good Y la palabra bueno relates to the will of God. se relaciona con la voluntad de Dios. You won't stumble upon God's will. Usted no se va a tropezar con la voluntad de It is Dios. only through the leadership of the Holy Spirit Es solamente a través del liderazgo del Espíritu Santo and the truth of Scripture y la verdad de la Biblia that your life can be transformed que su vida podrá ser transformada from an empty life, de una vida vacía, a meaningless life, una vida sin sentido, to a life of transformation, a una vida de transformación, where you, a sinful person, donde usted, un pecador, that's in the past. eso ya pasó. Now through the gospel we become a new creation, Ahora a través del Evangelio nos convertimos en una nueva creación, where we can do righteousness donde podemos hacer actos de justicia and manifest God's glory. y manifestar la gloria de Dios. So this centurion says, De tal manera que este centurión dice, to another one I say, come, a otro le digo, ven, and he is made to come. y él es forzado a venir. And to my servant I say, do this, Y a mi siervo le digo, haz esto, and he does. y lo hace. A grammatical change. Aquí hay un cambio gramático. It's in the present tense. Está en el tiempo presente. The word of God brings immediate change. La palabra de Dios trae un cambio inmediato. He says, I have authority. Él dice, el centurión, yo tengo I say autoridad. to one, do this, Le digo a uno, haz esto, and he does. y él lo hace. Why is he saying this? ¿Por qué está diciendo él esto? Because he has great faith. Porque él tiene una gran fe. He believes in the authority of Yeshua. Él cree en la autoridad de Jesús. And we need to understand something. Y debemos entender algo. It is through authority, Es a través de la autoridad, when we submit to it, cuando nos sujetamos a ella, that God's perfect order is manifested. que se manifiesta el orden perfecto de Dios en nuestras vidas. Verse 9. Versículo 9. But when Yeshua heard these things, Pero cuando Jesús escuchó aquellas cosas, we could translate it this way. o traducido de otra manera, After Yeshua heard these words, hasta una vez que Jesús escuchó estas palabras,
it says that he was astonished. dice que él estuvo asombrado. Why? ¿Por qué? This man's faith. Por la fe de este centurión. Would you like to have a faith ¿Le gustaría a usted tener ese tipo de fe? that amazed Christ? Una fe que asombra al Señor Jesús. Now, what was so special? ¿Qué era tan especial? What did the centurion emphasize? ¿Qué estaba enfatizando el centurión? The word. La palabra. Hear that? ¿Escucharon eso? He says, you just say the word. Dice, tú solo di la palabra. Why is that important? ¿Por qué es eso importante? Because the word of God Porque la palabra de Dios brings about the order of God. trae el orden de Dios. The word of God La palabra de Dios brings about the will of God. trae la voluntad de Dios. See, there's no power in my words. No hay poder en mis palabras. I hear people all the time say, Yo escucho a la gente decir todo el I tiempo, proclaim this. yo proclamo esto, I declare this. yo declaro aquello, Foolishness. tontería. There is no authority in man's word, No hay ninguna autoridad en la palabra del hombre, but there's absolute authority in the word of God. pero hay poder absoluto en la palabra de Dios. Do you believe that? ¿Creen ustedes eso? Does your life reflect that? Revela sus vidas esto. Do you have an expectation in God ¿Tienen ustedes una expectativa en Dios? that if you submit to Him, Que si ustedes se someten a Él, that you obey His que si purposes, ustedes obedecen sus, that God's going to bring a mighty change in your que Dios va a circumstances? traer un poderoso cambio en sus vidas. Look at verse 9. Veamos el versículo 9. But Yeshua, after hearing these things, Pero Jesús, luego de escuchar estas cosas, he was amazed, Él estuvo asombrado and he turned to the ones who were following him, y se miró a los que le seguían and he says this to the crowd: y les dijo esto a la multitud. I say to you, Les digo, not even in Israel. ni aún en Israel. See, it's not about where you are. No es acerca de dónde está usted. It's not even about who you are. No es inclusive acerca de quién es usted. Whether you are a Jew or a Gentile. Si usted es un judío o gentil. What's important? ¿Qué es importante? This man's commitment and belief in the Word of God, Este compromiso de este hombre y el creer en la palabra de Dios, that the Word of God comes to us with authority que la palabra de Dios viene a nosotros con autoridad to bring about restoration para traer restauración to the will of God. a la voluntad de Dios. Let me ask you something. Permítame preguntarles algo. When was the last time ¿Cuándo fue la última vez you prayed that God would bring you into His will? que usted oró que Dios le trajera a su voluntad? Let's be very honest. Seamos muy honestos. If we examine our prayers, Si examinamos nuestras oraciones, our prayers are what we want. nuestras oraciones son acerca de lo que nosotros queremos. They're usually based upon how we see things. Usualmente son basadas en aquello como nosotros vemos I hear las people cosas. say all the time, you need to pray specifically. Yo le digo a la gente, usted tiene que orar específicamente. I reject that. Yo rechazo eso. No, we need to pray. Nosotros necesitamos orar. We can be specific about our problems, Podemos ser específicos acerca de nuestros problemas, our needs and de desires, nuestras necesidades y deseos, but don't be specific pero no sea específico about how God is going to solve that. acerca de cómo Dios va a resolver su situación. More often than not, Más a menudo que no, when God moves in a person's life, cuando Dios obra en la vida de una persona, He does the unexpected. Él hace lo inesperado. Why? ¿Por qué? Because our thoughts are not God's thoughts. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. His ways are not our ways. Sus maneras no son nuestras Take your maneras. thoughts Tomen sus Take your pensamientos, ways tomen sus and place maneras them where they need to be. y colóquenlas donde ellas deben estar. Where's that? ¿Dónde es eso? Nailed to the cross. Clavadas en la cruz. Because my thoughts and my ways Porque mis pensamientos y mis maneras are sinful.
son pecaminosas, They are not pleasing to God. no son de beneplácito a Dios. It's only His thoughts and His will. Es solamente sus pensamientos y sus This is maneras. what we need revealed to Eso us. es lo que necesitamos que nos sea revelado. And when we are committed to His will, Y cuando estamos comprometidos con su voluntad, God is going to move. Dios se va a mover. He's going to bring the change that He wants. Él va a traer el cambio a su vida que Él desea. And that change Y ese cambio, is going to be a source of joy. va a ser una fuente de gozo. He says in the end of verse 9, Él dice al final del versículo 9, I say to you, les digo, this is revelation, esto es revelando, not even in Israel I have found such faith. ni aún en Israel he encontrado este tipo de fe. Our last verse, Nuestro último versículo, verse 10. versículo 10. See, there were those who went to Yeshua in behalf of this centurion. Entonces, tenemos que hubo unos que fueron al Señor en nombre del centurión. The ones who had been sent into the house, Aquellos que habían sido enviados a la casa, they returned ellos retornaron and they found this sick servant y encontraron que este siervo enfermo having been made whole. había sido hecho completo. It's not the same word. No es la misma palabra. It's not the word for salvation. No es la palabra para salvación. It's not the word for healing. No es la palabra para sanidad. It's a word that relates to being made whole or complete. Es una palabra que se relaciona con haber sido hecho completo o íntegro. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso? God doesn't do anything halfway. Que Dios no hace nada a mitad de camino. When God moves, Cuando Dios se mueve, He moves quickly Él se mueve rápidamente and He moves completely y se mueve de lleno to bring about a change in your life. para traer un cambio en su vida. But hear this, Pero escuchen esto, not the change that you may expect, no los cambios que ustedes anticipan, but a very different change. pero un cambio muy diferente. Now, I want to move to another biblical passage. Ahora voy a cambiar a otro pasaje bíblico. We're going to do it very quickly. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Turn, if you would, to Matthew chapter 15. Por favor, pasemos a Mateo capítulo 15. We'll be done with this in 10 to 15 minutes. Estaremos terminando en 10-15 minutos. I want us to have the mind of Christ. Yo quiero que tengamos la mente de Cristo. You need the mind of Christ. Ustedes necesitan la mente de Cristo. Your life will be in bondage to futility Su mente va a estar en esclavitud a la futilidad if you don't operate in this world in the mind of Christ. si no operan en este mundo con la mente de Cristo. Matthew 15 Mateo 15 and verse 21. y versículo 21. Again, the emphasis of this passage Nuevamente, el énfasis de este pasaje is not on the Jewish people, no está acerca de la gente judía, but a very surprising one. pero en algo muy sorprendente. Not even a man, No, ni aún un hombre, but a woman, sino una mujer. a Canaanite woman. Una mujer cananea. What should we hear from that? ¿Qué deberíamos nosotros escuchar acerca de Again, eso? an enemy of God. Nuevamente, una mujer cananea The que Canaanites were not interested in the will of God. son enemigos de Dios y no están interesados en la voluntad de Dios. But this woman is going to be different. Pero esta mujer va a ser diferente. Verse 21. Versículo 21. Yeshua goes out from that region. El Señor Jesús sale de aquella región. He was in the Galilee, Él estaba en Galilea, but he goes to a different place. pero va a un lugar diferente. We know exactly where he went. Sabemos exactamente dónde fue. He went to Lebanon. Se fue al Líbano. He went to two cities, Él fue a dos ciudades, Tyre and Sidon. Tiro y Sidón. Why these locations? ¿Por qué estas dos localidades? If you know Jewish history, Si usted sabe un poquito de historia judía, these had large Jewish communities. estas dos ciudades tenían unas comunidades judías grandes. Yeshua had taught the people in Israel
El Señor Jesús había enseñado a la gente en Israel, but now he's going to the exiles. pero ahora está yendo a los exilados, Those Jewish people who live outside of Israel. aquellos gente judía que vivían fuera de Israel. And he went there with a message. Y él fue allí con un mensaje. That word for going out Esa palabra que dice salió is related to the exodus from Egypt. se relaciona con el éxodo de Egipto. The Exodus speaks of redemption. El éxodo nos habla acerca de He redención. went there to proclaim redemption to the Jewish people in Lebanon. Él fue allí a proclamar la redención a los judíos allí en el Líbano. But something happened. Pero algo sucedió. The scripture says, behold, La escritura nos dice, he aquí. what a wonderful word. Qué palabra tan especial. It appears in the Old and New Testament frequently. Aparece con frecuencia tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. And whenever you see that word behold, Y cuando ustedes encuentren esta palabra, y he aquí, it is used in a specific way. se utiliza de una manera muy específica. You need to think about the Holy Spirit Tienen que pensar acerca del Espíritu Santo, grabbing your shoulders que lo está agarrando por los and hombros speaking face to face with y you. hablando cara a cara con usted. And he says, pay attention. Y él dice, pongan atención. What is going to come next Lo que sigue has great spiritual significance. tiene un gran significado espiritual. And what do we see? ¿Y qué vemos aquí? A Canaanite woman. Una mujer cananea. Now, words are important. Ahora entendamos que las palabras son importantes. The word Canaanite La palabra cananeo comes from a Hebrew word proviene de una palabra hebrea which means to submit. que significa someter. See, we sometimes are confused. Muchas veces nos confundimos. We think God wanted to destroy the Canaanites. Pensamos que Dios quería destruir a los cananeos. That's not what we learned from the scripture. Eso no es lo que conocemos a través de la Escritura. In fact, you remember Rahab in the book of Joshua? ¿Te recuerdas de Rahab en el libro de Josué? She was a Canaanite woman, Era una mujer cananea and she said this: y ella dijo lo siguiente: the fear of the Lord has fallen upon all of us. el temor de Dios ha venido sobre todos nosotros. They heard what God did at the Red Sea, Ellos habían escuchado lo que Dios había hecho en el and Mar there were Rojo these two mighty Amorites y kings. que había estos dos reyes amoritas que eran muy poderosos, They were revered by all, que eran reverenciados por todos, but God destroyed them. pero Dios los destruyó. God showed his power. Dios demostró su poder. So she says, the fear of the Lord has fallen upon all of us. Así que Rahab dice, el temor de Dios ha caído sobre todos nosotros, But she was the only one. pero ella era la única mujer. God revealed his power to her, Dios le había revelado su poder a ella and it brought a change in her life. y trajo un cambio en su vida. The other people of Jericho, La otra gente de Jericó they were paralyzed with fear. estaban paralizados con el temor, But the fear of the Lord pero el temor de Dios changed her life. cambió la vida de Rahab. And she comes before Yeshua Y ella viene delante de Jesús with a need of a miracle. con la necesidad de un milagro. What does she say? ¿Qué dice la cananea? My little girl, Mi hijita, her daughter, su hija, is paralyzed or terrorized by a demon. está siendo aterrorizada por un demonio. Now, that's not God's will. Ahora, eso no es la voluntad de Dios. And we see the same word in the text. Y vemos la misma palabra en el texto At the end of verse 22, al final del versículo 22. it's this word that means not in God's will. Esta palabra que quiere decir que no está en la voluntad de Dios. She says, it's not God's will that my daughter is tormented by a demon. Ella dice, no es la voluntad de Dios que mi hija esté gravemente atormentada por un demonio. And what does she say? ¿Y qué dice ella? So beautiful, Dice algo tan bello, so wise. muy sabio. She says, have mercy upon me. Ella dice, ten misericordia de mí. That truly is wisdom. Eso es sabiduría. Let me ask you a question. Permítame hacerles una pregunta. When was the last time you prayed for mercy?
¿Cuándo fue la última vez que usted oró por misericordia? Now, from time to time, we all have problems. Ahora, de tiempo en tiempo todos tenemos problemas. When you have a problem, Cuando usted tenga un problema, when something's not going well in your life, cuando algo no esté bien en sus vidas, remember this. recuerden lo siguiente: Pray for mercy. oren por misericordia. A life of trouble Una vida de problemas will never change nunca cambiará until you experience God's mercy. hasta que ustedes experimenten la misericordia de Dios. So she says, be merciful unto me. Así que la cananea dice, por favor, ten misericordia sobre mí. And notice how she addresses Yeshua. Y dense cuenta cómo ella se dirige a She Señor calls him Jesús. Lord. Ella le llama Señor. 3 times in this passage. 3 veces en este When pasaje, she speaks to him, cuando ella le habla a él, no matter what he no says, importa lo que él está diciendo, no matter what he does, no importa lo que él está haciendo, she calls him Lord. ella le llama Señor. She also says, the son of David. Y ella también lo llama el hijo de David. She's a Canaanite woman, Ella es una mujer cananea, but she recognizes that he is the Messiah. pero ella reconoce que él es el Mesías. Wait a second, Israel's Messiah. Ese es el Mesías de Israel. No, he's the Messiah of the world. No, él es el Mesías del mundo. He comes out of Israel, Él sale de Israel, but he is the Savior of the world. pero él es el Salvador del mundo. And she has a need, Y ella tiene una and necesidad, she's wise enough. y ella es suficientemente sabia para ir hacia él. Verse 23. Versículo 23. She says what the problem is. Ella le dice al Señor cuál es su problema. My daughter has a demon. Mi hija está gravemente endemoniada. But what was his response? ¿Y cuál es su respuesta? He's healed many others. Él ha curado a muchos otros. He says nothing. Él no le dice palabra. Do you ever feel that way? ¿Alguna vez se han sentido de esa You manera? have a true problem Que usted tiene un verdadero problema and you turn to God for help y ustedes claman a Dios por ayuda and he appears silent. y Él pareciera que está completamente en silencio. We're going to learn the reason for that. Vamos a entender la razón para See, eso. sometimes we just want a change. ¿Ves? Lo que pasa es que nosotros a veces solo queremos un cambio. That's not wisdom. Eso no es sabiduría. What you should be praying for Lo que deberíamos estar orando is God's order in your life. es para que el orden de Dios venga sobre nuestras vidas. When you truly want his order Cuando usted verdaderamente desee su orden and you affirm that, y usted afirma eso, God will move. Dios se va a mover. He will bring change. Él traerá cambio. It says in verse 23, Dice en el versículo 23 he did not respond. que él no le respondió. No word back. No le dijo una sola palabra. And therefore she turned to the disciples Y ella, por lo tanto, se dirige a sus discípulos and began bothering them, y los comienza a molestar, wanting them to intercede unto Yeshua. pidiéndole a ellos que intercedieran delante de Mesías. And what did the disciples ¿Y, say? y qué hacen los discípulos? They went to Yeshua Le fueron al Señor Jesús and they said, send her away. y dile que se vaya, Get rid of her. despáchala. She's a Canaanite. Es una cananea. But look at verse 24. Pero veamos el versículo 24. Finally, Yeshua answers. Finalmente el Señor Jesús comienza a hablar. 24. Versículo 24. He answered and he said, Él contestó y dijo: I was only sent to the lost sheep of the house of Israel. Yo solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Well, this clarifies everything. Bueno, esto clarifica todo. She's a Canaanite. Ella es una cananea He's only there for the Jewish people. y él está allí solamente por los judíos. Is that right? ¿Es correcto eso? Of course not. Por supuesto que no. Now, you need to understand what this passage is about. Ahora debemos entender acerca de qué es este pasaje. It is a passage of wisdom. Es un pasaje que nos invita a la sabiduría. God is revealing something to you and me. Dios está revelándole algo a ustedes y a mí. If we want God to be active in our lives, Si queremos que Dios esté activo en nuestras vidas, we need to be committed to his order. debemos estar comprometidos con su orden. We can say it differently. O diciéndolo de otra manera,
We need to be committed to His will. Debemos estar comprometidos con su voluntad. God has an order. Dios tiene un orden. That gospel begins in Israel. Ese evangelio comienza en Israel, We can be more specific. o siendo más específico, It begins in Jerusalem, comienza en Jerusalén, then to Judea luego a Judea and to Samaria. y Samaria, And here's the good news. y es aquí la buena nueva, And to the ends of the earth. y hasta los confines de la tierra. That gospel message Ese mensaje del evangelio is for all the world. es para todo el mundo. What is God's order? ¿Cuál es el orden de Dios? To bring people from every nation, every ethnic group, every tribe, every language Para traer gente de cada país, de cada lengua, de cada idioma, de cada grupo étnico into His kingdom. a su reino. That is why Messiah came. Eso es la razón por la cual el Mesías vino. He is sent first to Israel, Él fue enviado primeramente a Israel, but Israel was supposed to be transformed pero Israel estaba supuesto a haber sido transformado and become a light to the y en nations. convertirse en luz a las naciones. Israel was not obedient. Pero Israel no le obedeció. Look at verse 25. Veamos el versículo 25. He simply said to her, Él simplemente le dice a ella, I was only sent to the lost sheep of the house of Israel. yo solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. She didn't feel excluded. Ella no se sintió excluida. Why? ¿Por qué? Well, let's have biblical knowledge. Bueno, tengamos un poquito de conocimiento bíblico. Genesis 28 En Génesis 28, and verse 3. versículo 3, There we have the definition of Israel, allí tenemos la definición de Israel. a congregation of peoples, Una congregación de gentes. not just one people, No solo un grupo de gente, but a variety of peoples. sino una variedad de gentes. That's God's purpose. Ese es el propósito de Dios. Isn't that what He revealed to Abraham? ¿No es eso lo que Él le reveló a Abraham? That through my seed, Que a través de su simiente, all the nations of the earth can be blessed. todas las naciones de la tierra serían benditas. God's plan with Israel El plan de Dios con Israel is to bring blessing into this world. es para traer bendición al mundo. And when we look at this world, Y cuando vemos este mundo, it is growing in its hatred towards Israel and the Jewish people. está creciendo en su odio hacia Israel y su gente. Let's just be very honest. Seamos muy honestos. This nation Esta nación is highly anti-Semitic. es altamente antisemítica. Let's just be really clear about Y this. seamos muy claros acerca de esto. A lot of people who are believers A una gran cantidad de personas que son creyentes didn't come here. no vinieron. The pastor was persecuted El pastor fue perseguido because a Jewish person porque una persona judía wanted to share God's truth. quería compartir la verdad del Señor. We're not here representing an organization. No estamos aquí representando a ninguna organización. We have one purpose: Tenemos un solo to propósito, teach Scripture el enseñar la palabra. so that God's will De tal manera que la voluntad de is Dios experienced by you. sea experimentada por ustedes. Not what I want, No lo que yo quiero, not what William wants. no lo que William quiere. We're interested in God's purposes. Estamos interesados en los And you can- propósitos de Dios. And you can only find God's purposes You can only find God's Y usted purposes solo puede encontrar los propósitos de Dios in His will. en su palabra, en su voluntad. Look at verse 25. Veamos el versículo She heard 25. those words, Ella escuchó estas but palabras, she came and worshipped Him. pero ella vino y le adoró. She didn't feel excluded. Ella no se sintió excluida. She knew that she had a part in the kingdom of God. Ella sabía claramente que ella tenía una participación en A el reino de Canaanite. Dios. Una cananea. God can save anyone. Dios puede salvar a quien quiera. She is not defined by her past. Ella no es definida por su pasado. She's not defined by her nation. Ella no es definida por de dónde proviene. Because when you come to Christ, Porque cuando usted viene a Cristo, those old things pass away.
esas cosas son pasadas. Behold, all things are new. He aquí que todas cosas son hechas That's nuevas. good news. Esas son las buenas nuevas. She comes and worships him, Ella viene y adora al Señor and again she calls him Lord. y nuevamente le llama Señor. He's Israel's Messiah, Él es el Mesías de Israel, but he is her Lord. pero él es su Señor. And what does she say? ¿Y qué dice aquí lo que ella dijo? Help me. Señor, ayúdame. I'm just sent to the lost sheep of Israel. Yo solo fui enviada a las ovejas perdidas de Israel. She says, I know that. Y dice, Señor, yo sé eso. I worship you. Yo te adoro. Help me. Por favor, ayúdame. Well, now look at verse 26. Veamos ahora el versículo He's going 26. to clarify something. Él va a clarificarle algo. Now, what's important here? Ahora, lo que es importante aquí Not whether she is Jewish or not. no es el hecho de que si sea judía o no. It's whether she agrees with God's order, Es si ella está de acuerdo con el orden de Dios, with God's plan. con el plan de Dios. See, most Christians today, Veamos que la mayoría de los cristianos hoy en día we've got our own plan. tienen nuestro verdadero plan. We have our own desires. Tenemos nuestros propios deseos And we pray foolishly. y oramos tontamente. God, bless my desires. Señor, bendice mis deseos. He's not going to do that. Él no va a hacer eso. He's got his perfect plan. Él tiene sus planes perfectos. Verse 26. Versículo 26. And he answered, he said, Y respondiendo él le dijo, it is not good to take the children's bread no es bueno el tomar el pan de los hijos and cast it to the dogs. y echárselo a los perros. Now, most people don't understand what he's saying. Ahora, la mayoría de la gente no entiende lo que él está diciendo. Many people believe Mucha gente cree the Jewish people are the children que los judíos son los hijos and the Gentiles are the dogs. y que los gentiles son los perros. That is not what he's saying. Eso no es lo que él está diciendo. What is God's purpose? ¿Cuál es el propósito de Dios? To redeem and bless all of humanity. Para redimir y bendecir a toda la humanidad. God is not a respecter of persons. Dios no tiene preferencias, favoritismos de Anyone who personas. receives him, Cualquiera que le recibe, anyone who obeys him, cualquiera que obedece, God will move in their life. Dios va a moverse en sus vidas. So why did he say that? ¿Y por qué dijo él eso? It's not good to take the children's bread Que no es bueno que tomemos el pan de los hijos and give it to the y que dogs. se lo demos a los perros. What is he talking about? ¿Qué está hablando él? ¿Acerca de qué? An order. Un orden. It's very important that we understand that. Es muy importante que entendamos esto. What's he teaching? ¿Qué él está enseñando? Well, the truth of God came first to Israel, La verdad de Dios vino primeramente a Israel, but God's purpose is pero el propósito de Dios that es same truth, que esa misma verdad, that same gospel que ese mismo evangelio would go out through the world. salga a todo el mundo. But there's an order. Pero hay un orden. Now, let me illustrate this, Ahora permítame ilustrarles esto and then we're going to be done. y entonces ya concluimos. There is a synagogue in the United States, Hay una sinagoga en los Estados Unidos and the people that worship there y la gente que alaba allí believe the same things that you believe. creen las mismas cosas que ustedes creen. It's full of Jewish people Está colmada de gente judía who've accepted the Messiah, que han aceptado al Mesías, that believe that he is the Lord Almighty, que Él es el Dios Todopoderoso, that he is the divine Son of God. que Él es el Hijo Divino de Dios, And every Shabbat, y en cada Shabbat they gather together, ellos se juntan, but not in a synagogue that is a house of God. pero no en una sinagoga que es la casa de Dios. They gather in a home Ellos se reúnen en un hogar where a husband and wife live, donde viven un esposo y la esposa and also 2 dogs. y también 2 perros. I don't like those dogs. A mí la verdad que no me gustan They're esos mean perros. dogs. Son perros bien maliciosos. They will bite your Te ankles, van a morder los tobillos. but not on Shabbat. Pero en el Shabbat no. These 2 little dogs, Estos perritos, they love Shabbat. ellos les encanta el día de reposo. Now, why? ¿Por qué? Well,
doesn't matter what day it is, no importa qué día sea, you go to this house, usted va a esta casa those dogs will bite you, y esos perros seguro que lo van a morder, but not on Shabbat. pero no en el Shabbat. They know something. Pero ellos saben algo. When they see the furniture being rearranged Cuando ellos ven que están removiendo los muebles and chairs being brought y, into the y house, están sacando las sillas para colocarlas en la they casa, know Shabbat is approaching. ellos saben que el Shabbat viene. They love Shabbat. A ellos les encanta el Shabbat. Why? ¿Por qué? Because everyone who comes to that house on Shabbat, Porque cada persona que viene a esa casa en el día de reposo they bring food. les trae comida, Lots of food. mucha comida. Now, the food is for the people, Ahora, la comida es para la gente, not for these dogs. no para los perros. But what happens? Pero ¿qué sucede? After the time of worship, Luego del tiempo de adoración, we want to eat. queremos comer And those dogs are there. y los perros están allí. And everyone's eating. Y cada quien está comiendo, But you look at these nice dogs. pero ves aquellos perritos tan They're buenos. nice on Shabbat. El Shabbat se portan muy bien And everyone gives them food. y cada quien les está dando una comida. There's 50 people there. Hay 50 personas allí Everyone gives them 2 or 3 bites. y cada quien les da 2 o 3 pedacitos de comida. And when we're done eating, Y cuando terminan de comer, the dogs are satisfied. los perros están satisfechos. That food wasn't for them, Esa comida no era para ellos, but they were blessed. pero ellos fueron bendecidos, They were satisfied. fueron satisfechos. But there's an order. Pero hay un orden. The people received the food first, La gente recibió la comida primero, but the dogs too eat. pero también los perritos estaban comiendo. And what did this woman say? ¿Y qué dice esta cananea? He said it's not good to take the children's food El Señor dice, no es bueno tomar la comida del pueblo and to give it to the dogs. y dárselo a los perros. She says, yes, Lord. Y ella le dice, sí, Señor. So important. Tan importante. The wisest thing that you can say to Christ La cosa más importante que usted puede decirle al Es Señor Jesús es, sí, Señor. Don't disagree with him. No estén en desacuerdo con Él. His order is good. Su orden es bueno. And in the end, Y al final, whether you're a Jew or Gentile, que usted sea judío o gentil, you're going to be blessed with that same blessing. ustedes van a ser bendecidos con la misma bendición. What did she say? Que dijo la cananea, Yes, Lord. sí, Señor. But even the dogs eat from the scraps that fall from their master's table. Pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los dueños. She received his order. Ella recibió su orden. And what did he do? ¿Y qué hizo el Señor? He praised her for her faith. Él la alabó por su fe. Faith is agreeing with God's order. La fe consiste en estar de acuerdo con el orden de Dios. And he turned to that little girl Y él se viró a la niñita who was demonically que possessed, estaba poseída demónicamente and he healed her. y la sanó. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Unless you submit to God's order, Que a menos que usted se sujete al orden de Dios, unless you submit to his authority, a menos que usted se sujete a su autoridad, God's going to be very silent. Dios va a estar bien calladito. But when we affirm the will of God, Pero cuando afirmamos la voluntad de Dios, God will move in your life. Dios se va a mover en sus vidas. He can do the miraculous. Él puede hacer los milagros. It may not be what you expect, Puede ser que no sea lo que ustedes están anticipando, the solution that you think, la solución que ustedes están pensando, but God will move. pero Dios se va a mover. He will act, Él va a actuar and he will bring about a change y Él va a traer un cambio that may not be according to your que purposes, puede ser que no esté de acuerdo con sus propósitos, but he will position you pero Él lo va a posicionar so that he will use you, de tal manera que Él pueda utilizarlos and he will bring about y Él traerá his glory being manifested by you. su gloria que sea manifestada por usted. And that's what we should be seeking, Y eso es lo que nosotros deberíamos estar being buscando, instruments ser instrumentos of God's glory. de la gloria de Dios. Father God, we thank you. Padre, te damos gracias. You are Lord. Tú eres Señor, Your word is true. tu palabra es verdad, Your will is perfect. tu voluntad es perfecta
and we submit to your authority. y nos sujetamos a tu autoridad. We are committed to your order. Estamos comprometidos con tu orden We pray that you might move in this place today, y oramos para que tú te muevas en este lugar hoy, that your power might touch people, que tu poder toque a esta gente and that we would receive visions, y que recibamos visiones, that there would be healings, que haya sanidades and that you would be glorified. y que tú, Señor, seas glorificado. For this is our desire. Porque este es nuestro deseo In Christ's name, en Cristo Jesús. amen. Amén.